Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Alonso, soy la coordinadora del capítulo Argentina. Hoy voy a contar con la ayuda de Marcela Bianchi, que es animadora de Animadores Adjunta, y voy a presentar al doctor Pablo Canciani, a quien la mayoría de ustedes seguro ya conocen, pero para leer un poquito breve de su currículum antes de dejarlo a él con la presentación. A medida que él vaya conversando, tienen el chat para hacer sus preguntas. Si quieren, las pueden ir escribiendo anticipadamente. Espero que tengamos un buen rato para preguntas y respuestas. Y siempre digo cosas parecidas, ¿no? No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Así que pregunten sin temor. Mientras tanto, les cuento que el doctor Pablo Canciani es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, actualmente investigador principal del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías y profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Autor y coautor de cerca de 100 trabajos de investigación publicados, miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, integró el equipo de autores del cuarto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático distinguido con el Premio Nobel de la Paz en el año 2007, coordinador de la Mesa de Diálogo de Ciencia y Técnica del Diálogo Argentino entre 2002 y 2006, integrante del Departamento de Laico de la Conferencia Episcopal Argentina del 2008 al 2015, miembro fundador del Movimiento Católico Mundial por el Clima, ahora Movimiento Laudato Si. Me perdí. Acá está, y Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisión de la UNESCO. Fue integrante de delegaciones de la Santa Sede a reuniones de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas. Divulgador científico y autor de libros de reflexión ambiental en clave de ciencia y fe. Pablo, el piso, la pantalla, el audio, todo es tuyo. Bueno, vamos a ir empezando. Hay gente que está entrando, que me parece a mí, así que ahí las admití. Sí. Bueno, buenas tardes, creo que buenas tardes nada más, buenas noches todavía no. Vamos a tratar de hacer un breve recorrido por el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático. En realidad es muy poco lo que tenemos en este momento, en el sentido que, como voy a mostrarles ahora, todavía está en estado de borrador. Se lanzó más por necesidad de llegar antes de la reunión de Glasgow, de la COP, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que con el documento completamente terminado. Pero si les parece, directamente vamos a la presentación, y la idea que voy a tratar de llevar adelante esta presentación es poner en contexto primero el cambio climático, con algún toque de muy breve digresión teológica, y luego presentarles esta primera parte del sexto informe del IPCC. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, brevemente hay que aclarar algo que es fundamental, que esto es el primer tomo del sexto informe, son 3 tomos. Como siempre tiene cada informe del IPCC, y vas en promedio, en cada informe del IPCC participan un equipo de más de 3.000 a 3.500 investigadores y tecnólogos de todo el mundo, alrededor de 1.500 por volumen. Es un trabajo de 3 a 4 años, donde se definen primero las pautas que va a tener el informe. Esas pautas se utilizan para hacer los modelos
de circulación atmosférica global, modelos acoplados, porque consideran distintas componentes del sistema, que vamos a ver después muy brevemente. Y con esas aproximadamente 20 modelos y los datos acumulados y las publicaciones hechas en revistas científicas con referato de todo el mundo, publicadas desde el informe anterior, se elabora este sexto informe. Este informe no es una investigación científica como la entendemos normalmente, sino que es un informe de evaluación. El trabajo, que es muy tedioso, implica reagrupar y ordenar todas las publicaciones científicas de la especialidad, de las disciplinas que van incluidas en cada capítulo de cada tomo, y en ese proceso ver cuáles son los resultados más significativos y evaluar qué implican estos resultados a nivel del conocimiento y la evolución del conocimiento del cambio climático. Como este proceso, además, perdón, así redondeo el concepto de lo que es el trabajo, lleva de 2 a 3 años, con múltiples reuniones de capítulo, reuniones totales de cada tomo, que son un tema complicado, siempre se hicieron en viajes en distintos lugares del planeta, considerando que es un informe global, y por lo tanto, para los investigadores que trabajan en esto, es un compromiso muy grande que inclusive les complica en el desarrollo de sus propias investigaciones, y como ha ocurrido en el CONICET y en otros lugares, le complica en la presentación de sus informes anuales o bianuales de desarrollo, porque hay lugares donde todavía esto no se considera trabajo de investigación. Y lo que se hace en el informe del IPCC es definir los grados de probabilidad de significancia de los resultados alcanzados y qué implica en el pasado lo que se detecta, qué implica en el hoy lo que se detecta y lo que implica en el futuro. Es un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. El primer tomo involucra a gente de todas las disciplinas de las ciencias de la Tierra. El tomo de adaptación, que es toda la parte de cómo los sistemas naturales y sociales se adaptan o hacen frente al cambio climático, y las vulnerabilidades que genera el cambio climático, involucra ya a sociólogos, biólogos, ecólogos, junto con una parte de la comunidad de ciencias de la Tierra, en particular ciencias de atmósfera y oceanografía y glaciología. Y el tercer tomo, que es el tomo de mitigación, incorpora ya a toda la parte de economía, para ver cómo avanzar en este proceso, que es, como les dije, producen unos tomos que son, debo decir, más pesados que guía de teléfono. El informe completo, el primer volumen de este informe, que es generado por el grupo de trabajo 1, que es el grupo de la física del clima, que se denomina las bases de las ciencias físicas, que es del grupo de trabajo 1, como les decía, tiene en este momento casi 4.000 páginas. Y ese documento, si bien hoy está disponible para la comunidad, en su gran mayoría, como es un borrador final y todavía no se ha hecho la edición, para decirlo, completa de los gráficos, la edición completa de los textos, porque hay ajustes de palabras que se deben hacer como producto de las reuniones con los representantes de los países. Ese informe va a estar disponible recién a fin de año, principio del año que viene. Por lo tanto, para hacer esta presentación me he tenido que limitar a la síntesis del informe para tomadores de decisión, que son las conclusiones principales de todo el informe. Una aclaración también: los otros 2 tomos van a salir a lo largo de los próximos 12 meses, con lo cual va a ser un trabajo largo, y si bien este es el que nos habla principalmente de lo que es el estado del sistema climático,
es importante por esperar a los otros también. Pablo, Sí, ahí volvió el audio. Para tener una imagen completa de lo que es el informe. En las etapas de preparación de este informe hay 3 etapas de revisión, con un número que generalmente es 3 veces mayor a la cantidad de autores de cada tomo, o sea que si estamos hablando de 1.500 autores del tomo, participan alrededor de 3.500 revisores académicos. Hay 3 etapas de revisión. Después de las 2 primeras hay una revisión por los gobiernos de los países, y se hace la tercera revisión, y este punto ha sido cuestionado a partir del 4º informe, porque hay países que han intentado censurar el contenido científico de los informes del IPCC, y luego del tercer revisión, es el documento que queda finalmente aprobado, y la síntesis para tomar la decisión es votada artículo por artículo en un plenario de los países. Con lo cual, como les dije, es un proceso largo. Acá ustedes están viendo la carátula del primer tomo del informe de 2021. Y antes de... No sé por qué no me deja mover las filminas. Disculpa un segundito, salgo de la filmina y vuelvo a compartir. Ahí está. Entonces, trabajando a partir del resumen de unas 40 páginas, de los puntos principales, es que vamos a hacer esta charla, que vamos a tratar de hacerlo lo más concisa y concreta. Y una de las novedades más importantes, que después les voy a mostrar cómo utilizarlo, es la inclusión de un primer atlas interactivo que contiene los datos climáticos, o sea, las observaciones que se utilizan para elaborar este trabajo, y también los productos de los modelos climáticos globales que se utilizan. Ustedes pueden ver en la filmina la dirección, https://interactive-medioatlas.ipcc.ch. También si entran a la página del IPCC, que es ipcc.ch, y buscan el 6º informe, aparece el link para ingresar. Una de las novedades relevantes de este informe es la mayor consideración de los resultados de estudios paleoclimáticos, que en el pasado no se le había prestado tanta atención, así como la inclusión significativa, por lo menos reconociendo que está el problema, del concepto de puntos de quiebre o tipping points. O sea, que son cambios súbitos, como les voy a explicar antes de entrar en materia con el informe. Por otro lado, tenemos nuevas definiciones de los escenarios de emisiones, que también les voy a explicar. Y todo el modelo, todo el trabajo se basa en un nuevo desarrollo de modelos de circulación general con mayor resolución espacial y mejor representación de los procesos biogeoquímicos involucrados en la circulación atmosférica global. Y antes de entrar en eso, yo quería hacer una breve reseña de temas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del clima y del cambio climático. En primer punto, la atmósfera que tenemos es una atmósfera que es producto de la vida, no es una atmósfera, para decirlo de alguna forma, de esencia geofísica, como fueron las 2 primeras atmósferas que tuvo la Tierra, sino que esta atmósfera, con el famoso 21% de oxígeno y 70%, o un poco más, de óxido nitroso, perdón que admito a alguien, resulta que surge esta atmósfera como un producto de contaminación por las primeras formas de vida hace 2.000 millones de años en los océanos.
los estromatolitos y las cianobacterias. Ese oxígeno se acumuló lentamente en el agua, para posteriormente ser liberado hacia esta nueva incipiente atmósfera, donde se empieza a formar la carpa de ozono por efecto de la radiación ultravioleta, y transcurren prácticamente más de 1.400 millones de años para que empiece la colonización de la superficie, cuando la capa de ozono era prácticamente la misma que tenemos hoy en día, y las plantas terrestres completan la formación de la atmósfera tal cual conocemos. Los animales terrestres en todas sus formas aparecen y conquistan la superficie del planeta hace recién 400 millones de años, cuando ya la atmósfera era prácticamente la misma que hoy, y es una atmósfera que no está en equilibrio físico en relación al sistema planetario, sino que es una atmósfera que está porque es el producto de la vida, y es la vida que la mantiene funcionando. Esto es fundamental entenderlo, ¿por qué? Porque el 21% que hoy tenemos de oxígeno, si baja al 15% se extingue toda forma de vida. Y si supera el 25% entramos en la autocombustión, al ser un sistema de vida basado en el carbón. Y eso nos lleva a otro punto, que es el sistema de equilibrios continuos en un sistema dinámico que mantienen este equilibrio de vida y equilibrio climático a lo largo de los millones de años. Y esto es importante tenerlo en cuenta para los que somos cristianos, católicos, y hablamos siempre de, como dicen los franciscanos, que la creación es el quinto evangelio. Acá tenemos un ejemplo práctico de la vida que mantiene la vida, para entenderlo también el mensaje de Cristo. Para sorpresa de muchos, esta es todo el agua que hay en el planeta. Si hacemos bien la cuenta, considerando una profundidad promedio de 3 kilómetros a 4 kilómetros del océano, considerando los hielos, el agua que contienen, los lagos, napas de agua, esa burbuja que ven ahí es todo el agua que hay en el planeta, y solamente el 1% es accesible como agua dulce no contaminada para los distintos consumos. Esto sorprende a muchos, pero hay que tener en cuenta que si bien somos un planeta azul, es un problema o una realidad, perdón, para hacer el correcto término, muy superficial, y por lo tanto nos exige un mayor cuidado de este recurso o de este bien, para ser más correctos en términos de Laudato Si. Y por el otro lado, a pesar de que es tan poco, es relevante tener en cuenta que el agua, en particular en su forma de océano, es uno de los principales estabilizadores del sistema climático. Esta es una imagen muy sencilla del sistema climático que tenemos que entender para poner en perspectiva qué es lo que significa el cambio climático. Tenemos procesos externos, como erupciones volcánicas, irradiación solar o la tectónica de placas, pero todo lo demás que mantiene el sistema climático funcionando son propias de las interacciones del océano, de la envoltura gaseosa que tenemos, de la atmósfera, y de la superficie del planeta, una superficie que a su vez está regulada por este proceso biológico, dado que es el único planeta de este sistema solar que tiene minerales con óxidos, producto de la biología y la presencia de oxígeno, y esos productos son los que permiten, por ejemplo, el ciclo de agua, la erosión, la funcionalidad de los suelos, que debemos empezar a considerar como un organismo vivo, las masas de hielo, y todo esto interactúa con procesos que van de microsegundos a procesos que abarcan miles de años, como la glaciación.
Y todo esto interactúa de distintas maneras, y lo denominamos sistema complejo. Entonces tenemos la biosfera, que es donde se desarrolla la vida, que está compuesta por la atmósfera, los suelos, la hidrosfera, los hielos, la criósfera y la vida. Y podemos hacer una pequeña muestra gráfica de cómo es este sistema. Tenemos la esfera de los procesos geofísicos y geoquímicos, y tenemos la esfera biológica. Y tenemos como fenómenos externos, dentro de la esfera de geofísica y geoquímica, la radiación solar, tectónica y vulcanismo, el magnetismo terrestre. Podemos llegar a incluir ahí, pero va implícita la radiación solar, la rotación de la Tierra sobre su eje y la rotación alrededor del Sol. Y después tenemos, dentro de esta esfera biológica, la biosfera, y en esa biosfera tenemos los tres pilares, que son atmósfera, litosfera e hidrosfera, que interactúan entre sí, pero en el centro, como ente regulador primordial, está la vida. Cada uno de estos elementos o patas fundamentales interactúa con la vida en una forma de ida y vuelta, pero a su vez, como vemos en las flechas medias anaranjadas intermedias, tenemos procesos de alguna forma regulados por la vida, de interacción entre atmósfera y litosfera, entre litosfera e hidrosfera, entre atmósfera e hidrosfera. Y esto es una simplificación del sistema complejo que es la biosfera, pero que es interesante tener en cuenta porque podemos ver la esencialidad de la vida. Yo acá me tomo la libertad para una breve digresión teológica. Me colgó de vuelta. Disculpan. Y fíjense, si consideramos la Santísima Trinidad, que tenemos también los tres pilares que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, como Dios como centro, y hay toda una línea de pensamiento sobre una visión trinitaria de la creación, que refleja a semejanza, es un concepto que usamos mucho los físicos, tratar de entender ciertas relaciones por semejanza, y esta dinámica trinitaria que en Dios es una relación continua de intercambios y de movimientos continuos, se ve reflejada en la estructura básica del funcionamiento de la biosfera. Nuevamente, esto es para ver también desde una pata científica el quinto evangelio de la creación. Estos sistemas están en continuo intercambio y, como les dije, tenemos ciclos de distintas escalas que hacen que, así como la biosfera es compleja, el clima sea complejo. ¿Y qué significa que un sistema sea complejo? Que hay muchas interacciones de distinto tipo, que estas múltiples interacciones no son necesariamente lineales, y que queremos decir con esto desde la física, de la matemática, de la química, que en una interacción lineal 1 más 1 es 2. En una interacción no lineal, 1 más 1 puede ser ligeramente o muy distinto de 2. Si tenemos un proceso que potencia las consecuencias de su interacción, y de manera positiva, decimos que tenemos una realimentación positiva. Si el proceso en esta suma de interacciones da un número negativo, tenemos realimentación negativa. Y cuando queremos que un sistema esté en equilibrio, como por ejemplo ocurre con un circuito electrónico, de donde vienen estas definiciones, estas palabras, tenemos que un sistema dinámico complejo está en equilibrio cuando las realimentaciones entre todas sus componentes son negativas. O sea, el sistema
busca mantenerse en un estado de equilibrio cercano al equilibrio ideal. Si surgen realimentaciones positivas que amplifican las perturbaciones, vamos a un sistema que se desestabiliza y cambia de estado hacia un nuevo equilibrio, que en ocasiones es de manera abrupta y caótica. Gráficamente, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre con las glaciaciones manejadas por las variaciones de la órbita terrestre, que ocurren más o menos una periodicidad cercana a los 175.000 años, los ciclos de Milankovitch. Tenemos que en un estado del sistema climático, el sistema oscila en torno de un punto de equilibrio, hasta que este es perturbado, porque uno de los parámetros que lo regulan cambió mucho, y vuelve a un estado de equilibrio nuevo. Por ejemplo, esto puede ser el periodo cálido y el periodo frío de los ciclos glaciares e interglaciares. Y este fenómeno, en este caso, tenemos un cambio de estado reversible, o sea, la perturbación es significativa, pero no es lo suficiente para desestabilizar completamente el sistema. Sin embargo, cuando perturbamos demasiado un sistema complejo, podemos llegar a lo que se denomina punto de quiebre o tipping point en inglés, donde el salto es prácticamente o seguramente irreversible según el caso, y el estado final no es del todo predecible, o sea, tenemos que analizarlo desde un punto de vista probabilístico y no determinístico. Y esto es lo que estamos haciendo hoy con todos los procesos de perturbación de los sistemas ambientales, y la gravedad del asunto es que, como ocurre cuando uno discute sobre todo la aplicación del resultado del cambio climático a sistemas biológicos y productivos, podemos tener una idea de a dónde van a estabilizarse los sistemas naturales y sociales frente a las perturbaciones que estamos generando, pero no tenemos una idea concreta absoluta. O sea, nosotros hemos vivido en un mundo que ha funcionado una perspectiva determinística en el proceso de decisión y de ejecución. Hoy, las perturbaciones que estamos introduciendo en el sistema son tales que no podemos asegurarnos de a dónde va a terminar el sistema, y por lo tanto es necesario acotar las perturbaciones que le generamos al sistema para que éste se mantenga estable. En el pasado podemos considerar toda una línea de análisis histórico sobre perturbaciones extremas que desestabilizaron sociedades y llevaron a su desaparición por distintos motivos, algunos inclusive ambientales. Entonces, un sistema complejo no es estático, o sea, es dinámico, y siempre va fluctuando alrededor de los distintas componentes de un estado de equilibrio que permiten que el sistema se mantenga ajustado o con una realimentación negativa. En el mundo de hoy, el problema, por lo tanto, no es este cambio, sino la velocidad y la magnitud del cambio que estamos introduciendo. Y el cambio climático podemos llegar a verlo entonces como la crisis socioambiental o el cambio global, que también está descrito en la encíclica Laudato Si. Acá les presento las componentes o causas de lo que hacemos como sociedad. En cuadrados o rectángulos está lo que hacemos mal, en óvalos o círculos están las consecuencias y las múltiples interacciones. De vuelta, lo que hacemos mal también es un sistema complejo y que lamentablemente estamos empezando a ver que tienen realimentaciones positivas, o sea que desequilibran los sistemas. La sociedad en su conjunto es tanto víctima como victimaria, o sea, se generan sus propios problemas, pero a su vez genera problemas que perturban a otros y a los sistemas naturales que la mantienen en vida. Y si uno analiza el lado derecho, donde están los principales problemas ambientales, en blanco están las interacciones que tampoco son lineales,
vamos a ver que el cambio climático es el principal problema en la medida que es el problema ambiental que interactúa con todos los demás problemas ambientales. No es un problema localizado, es un problema global, y que, por ejemplo, procesos de pérdida de biodiversidad pueden ser generados por el cambio climático, pero a su vez la pérdida de biodiversidad influye en el cambio climático. Hoy lo estamos viviendo con la información que hace poco la Amazonía ha dejado de ser generador de oxígeno y sumidero de carbono para convertirse en emisor neto a través de un proceso no lineal de punto de quiebre o tipping point. O sea, fue un cambio brusco y ocurrió mucho antes de lo que se esperaba. Entonces, lo mismo ocurre con la destrucción de los glaciares, el derretimiento de los glaciares, desaparición de especies, se están dando cada vez con más frecuencia estos puntos de quiebre. La actual racha de incendios que estamos viendo a nivel global también está ocurriendo de una manera crítica y brusca, no de una manera lenta e incremental, con lo cual nos está señalando la importancia de ocuparnos seriamente de todas estas cuestiones, desde el abanico social y productivo y económico, hasta las consecuencias ambientales, si es que pretendemos que siga la vida en el planeta. Dicho esto, que para mí es esencial para entender un poco las conclusiones del sexto informe del IPCC, pasamos ahora a presentar la síntesis de las principales conclusiones del Grupo de Trabajo 1. Acá lo que vemos es que el calentamiento, por lo menos en los últimos 2000 años, es brusco y está claramente inducido por la humanidad. Se estima que este calentamiento es mayor que los que se han observado por lo menos 100.000 años para atrás. O sea, por lo menos hasta la otra, pasando a la última glaciación. En el gráfico a la derecha, ustedes van a ver en sus pantallas la curva negra de la evolución de la temperatura desde 1850 al 2020, y dos franjas, una celeste y una franja media anaranjada, amarronada, que representa lo que producen los modelos acoplados climáticos. En el caso celeste, cuando no se le agrega los fenómenos de contaminación, los fenómenos de emisiones de gases de efecto invernadero, buena parte de los procesos de cambio de uso de suelos, y mientras que la franja marrón y la línea marrón son lo que ocurre con los modelos cuando se incorporan todos los procesos de degradación ambiental que está llevando adelante en este único experimento la humanidad. Digo único porque normalmente en ciencias, cuando uno quiere entender un fenómeno, realiza múltiples experimentos y después hace la estadística. Acá tenemos un solo planeta, y la única manera de entender lo que está pasando es por modelos de computación muy sofisticados, muy grandes, y esa franja que está alrededor de la línea marrón, esa franja es la dispersión de los resultados del modelo. Claramente, a partir de la década del 80, los modelos indican una separación significativa entre el mundo no contaminado ideal, previo a la revolución industrial, o por lo menos similar a lo que ocurrió hasta la Segunda Guerra Mundial, donde la contaminación no era perturbada, pero no alcanzaba a sacar de su estado de equilibrio el sistema climático, y desde 1980 claramente la bifurcación, que es correctamente modelada por todos estos modelos de circulación atmosférica en un promedio. De este calentamiento que hoy observamos, el 91% del calentamiento del sistema climático se debe y se observa en el calentamiento de los océanos. Esto es importante porque, como les dije antes, por la inercia térmica del agua, el calor específico del agua, el océano es un gran regulador y controlador del sistema
climático, las grandes variaciones naturales del clima, como el Niño, oscilación sur, como las perturbaciones del Atlántico, las perturbaciones del Índico, que llevan distintos nombres, u otras perturbaciones del Pacífico que tienen escalas de décadas, como la oscilación interdecádica del Pacífico, o las oscilaciones atlánticas que tienen escalas de 70, 80 años, se estima hoy, son las que establecen las variaciones climáticas dentro de este estado de equilibrio. Que el océano retenga la mayor cantidad de calor es normal, pero también es muy preocupante, porque si el sistema oceánico se desestabiliza, vamos a ir hacia un rápido proceso de desestabilización de toda la biosfera. El 5% del calentamiento hoy se debe al calentamiento de las masas continentales, el 3% a la pérdida de los hielos y solo el 1% al calentamiento propio de la atmósfera. Esto está incluido en el informe, ¿no? Todo lo que digo a partir de ahora está incluido en el informe. ¿Cómo son las distintas emisiones hasta el día de hoy, tomando como base el calentamiento desde en base a 1850 a 1900? Siempre cuando se hacen estos trabajos hay que tomar una base de referencia climática. En este informe, por primera vez, dado todos los proyectos de rescate de datos que hay en curso en este momento en el mundo, puede tomar con una buena cantidad de estadística el periodo 1850-1900 como una base de referencia. Y en ese proceso vemos que el calentamiento ha sido ligeramente mayor a 1 grado, y que en las contribuciones a este calentamiento vemos que la principal causa de este calentamiento en 1,5 grados se puede atribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero y algunas otras emisiones, que después están detalladas en el gráfico que sigue, por actividades humanas. Entonces, si los vemos por separado, tenemos dióxido de carbono como principal forzante del calentamiento, seguido del metano, el óxido nitroso, los gases clorofluorocarbonados, pero otros gases, otros óxidos de nitrógeno tienen un forzante negativo, o sea, enfrían. El dióxido de azufre también enfría. Después tenemos las componentes orgánicas volátiles, son distintos tipos de moléculas, por ejemplo, que libera la producción de petróleo, el uso del carbón, el uso del gas, en una combustión no ideal. Tenemos forzantes negativos también de carbón orgánico, de amoníaco, el forzante positivo de las microcenizas de carbón, que por ejemplo se depositan sobre la nieve en las altas cumbres y en los polos y reducen la capacidad de estas superficies blancas de devolver radiación al espacio. Tenemos cambios en el uso de suelos y también las nubes generadas por la aviación. En síntesis, al 2019, que es cuando se cerró la parte observacional del informe, teníamos 410 moléculas de dióxido de carbono por cada millón de moléculas de la atmósfera. De metano tenemos 1866 moléculas cada billón, o sea, cada 1000 millón de moléculas de aire. Y de óxido nitroso tenemos 332 moléculas cada 1000 millón de moléculas que conforman, partículas que conforman la atmósfera. El 56% de estas emisiones han sido reabsorbidas en suelos y en el océano. Pero hoy sabemos que la concentración del dióxido de carbono es la mayor en por lo menos los últimos 2 millones de años de historia del planeta. ¿Cómo afecta el cambio climático en base a las observaciones? En este informe se encontró una manera novedosa de presentar los extremos, los eventos extremos que afectan al sistema climático, que es dividir el mapa del mundo en estos hexágonos y darle forma a los continentes con estos hexágonos. Vemos ahí marcado Centroamérica,
las islas del Caribe, Sudamérica, Norteamérica, y después las subregiones. Por ejemplo, la región de Pampa Húmeda Chaco es CES, Amazonía en parte es NES, y no NSA, etc. Son regiones un poco grandes, porque digamos no es lo mismo, por ejemplo, el Chaco que la Pampa Húmeda. La Patagonia es SSA, de Argentina y Chile. Y los colores son, sí, hay un aumento de ventos, es este color medio marrón bordó, sí, una disminución de ventos extremos es celeste, si no es estadísticamente significativo en los cambios es blanco, y si faltan datos o estudios es en gris. La cantidad de puntos, 3 puntos, indican que la confianza en la estadística de estos resultados es alta, 2 puntos es media, 1 punto negro es baja confianza en el aporte o en el cambio, y un punto con centro blanco es que no alcanza la estadística. Como vemos, en este caso, el primer caso son los aumentos de olas de calor. Claramente, en casi todo el mundo es bien definido que estas olas de calor están aumentando por el cambio climático en los últimos 30, 40 años. En la parte que sigue, donde los colores han cambiado, nos referimos a precipitaciones fuertes de 1 a 5 días, y fíjense que salvo en nuestro continente, en la región de Pampa Húmeda Chaco, la estadística no es confiable para el grueso del continente, o sea, no tenemos datos y estudios al igual que en África, cosa que nos indica cuáles son las áreas de vacancia de la ciencia y de la investigación ambiental en nuestros países. Y acá tenemos el riesgo de sequías e inundaciones. De sequías extremas en el ecosistemas naturales y en ecosistemas agrícolas. Claramente vemos en la zona de Costa de Brasil, la Amazonía, un problema grave que se está observando cada vez con más frecuencia, sequías importantes en esa región, mientras que los datos que disponemos por ahora para el resto de Sudamérica no serían estadísticamente significativos los cambios observados. En África y en Europa en particular, estos cambios son muy importantes, al igual que en el noroeste de Norteamérica, donde claramente lo estamos observando a través del punto de quiebre de la cantidad de incendios, y se están dando cada vez con más frecuencia y en mayores extensiones. En Australia, los cambios que han habido con los incendios forestales también son significativos, pero no es una estadística por ahora muy significativa. Eso por el lado de las observaciones. Y para entender un poco cómo se hacen estas corridas de modelos, antiguamente en los primeros 4 informes se usaron la síntesis de escenarios de desarrollo económico. Lamentablemente eso se tuvo que abandonar por que las proyecciones económicas, sobre todo cuando se hacen proyecciones económicas de más de 100 años, fracasaron estrepitosamente. Una de las grandes fallas que hubo hasta el 4º informe es que para la proyección de escenarios, la modelización no tuvo en cuenta, por un lado, el colapso del bloque soviético, pero menos aún el resurgimiento del bloque soviético, el resurgimiento de la economía china, que en pocos años pasó a ser el principal emisor neto de dióxido de carbono y gases equivalentes en el mundo, ni Brasil ni Indonesia, el famoso BRIC, del que ya nadie habla, pero que fue crucial para darse cuenta que los escenarios hechos exclusivamente con un relato, como se llama, un pathway en inglés, de distintas posibilidades de crecimiento económico, no era suficiente. Por lo tanto, en el 5º informe
se pasó directamente a una variable física, que es los RSP, Representative Concentration Pathways, basados directamente en concentraciones equivalentes de dióxido de carbono y trayectorias de emisión que permitieron un importante avance y que los modelos representaran aún con mayor fidelidad las observaciones del pasado. En este informe se produjo un nuevo cambio que entiendo que es más una necesidad de vincular las políticas de mitigación y las políticas de desarrollo con estos escenarios RSP, que se llaman hoy SSP, Shared Socio-Economic Pathways. Esto contempla los modelos de crecimiento de población, las estrategias de desarrollo o no desarrollo socioeconómico, combinadas a través de modelos bastante complejos con los escenarios RSP. Entonces uno va a ver que, por ejemplo, en los gráficos que vamos a tener a continuación, el SSP se vincula con los modelos RSP de emisiones con emisiones bajas. ¿Qué quiere decir esto? Los modelos SP son modelos de alta sostenibilidad de desarrollo socioeconómico. El SSP2 son modelos que intentan hacer algo, pero no tan exitosamente. El SSP4 son modelos donde no hay una reducción de las desigualdades entre países y las desigualdades dentro de la sociedad de los países. El SSP3 es un modelo donde no se toman las decisiones de manera en tiempo y forma para reducir emisiones. Y el SSP5 sería continuar como estamos, tratando de acelerar el desarrollo, pensando que de alguna manera después con la tecnología vamos a poder compensar el cambio climático y el cambio global. Entonces, en esta combinación de modelos se produjeron estas cantidades de gigatoneladas, la evolución en gigatoneladas de las emisiones, con la combinación del SSP1, SSP2, SSP3, con los RCP. Ya sé que suena medio chino, pero surge de este intento de volver a considerar escenarios socioeconómicos junto con los escenarios de emisiones a nivel de física. En los modelos de sostenibilidad y que reducen significativamente las emisiones, o sea, los SP1 y 2, vemos una acumulación hasta la década del 50 de emisiones, en el peor de los casos, y una significativa reducción, pero sin llegar a emisión neta cero en el caso del SSP2 4.5, mientras que en el SSP1, que serían los modelos necesarios para cumplir con la cláusula del Acuerdo de París que pide 1,5 grados máximo de calentamiento, tendríamos para el 2050 no solo que tener, en el mejor de los casos, emisiones neta cero, sino que haya sumideros muy activos de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Lo mismo ocurre con el metano. La gran diferencia que tener en cuenta siempre es que el dióxido de carbono tiene una vida media o tiempo de permanencia de la atmósfera de más de 100 a 200 años, según los distintos estudios, mientras que los gases como el metano, que son poderosísimos gases de efecto invernadero, sin embargo tienen una vida media de 10 años, y eso cambia drásticamente cómo hay que encarar las políticas. El óxido nitroso también tiene una vida media relativamente larga y es más difícil de eliminar. Y después tenemos los aportes de contaminación del aire y la formación de material particulado que denominamos aerosoles. Aquí abajo tenemos, para estos escenarios que muestran las gráficas arriba, cuál sería el calentamiento total estimado y los aportes que hacen cada una de estas tipos de emisiones. Y vemos que
en el mejor de los mundos tendríamos que trabajar con el SCP-1 2.6, o sea que sería una reducción bastante drástica de emisiones. Y como se indicaron claramente en todas las presentaciones que se hicieron en los medios cuando se lanzó este informe hace unas semanas, la ventana de oportunidad para implementar las políticas necesarias para cumplir con el SCP-1 requerido por el Acuerdo de París no supera los 5 a 7 años. O sea, de 5 a 7 años tienen que estar tomadas las decisiones, todos los compromisos nacionales y comenzadas las implementaciones de estos cambios. Si vamos al escenario SCP-2, vamos a tener un sobrecalentamiento y entramos muy cercano a los 2 grados, con un riesgo, digamos, de calentamiento catastrófico que supere los 3. Las pequeñas líneas verticales que ustedes ven en estos gráficos y los anteriores son lo que denominamos la dispersión de los resultados, o en el caso de observaciones, la barra de error que pueden ocurrir en la distribución estadística de las observaciones. Claramente no podemos pensar ni en el SCP-3 y menos en el SCP-5. Lo que ocurre es que aún en el SCP-1 2.6 es probable, si esto otra vez se cuelga, permiso. El calentamiento prácticamente para el 2021-2040 en cualquier escenario va a ser del mismo orden, sobre todo considerando la inercia del sistema, con una estimación de 1,5 grados en casi todos los casos y 1,6 grados en el último escenario de que nadie haga nada, y con un rango bastante variable. Pero si vamos al término medio y al término largo, vemos que en término medio hay lo que se llama un overshoot, aún en los escenarios mejores, el SCP-1 de 1.9 y 2.6, que son preocupantes en el sentido que vamos a tener un tiempo mucho más perturbado y con riesgo de puntos de quiebre, sobre todo en el SCP-2 4.5, que no es de todas maneras aceptable porque el promedio para fin del siglo XXI sería 2.7 con un rango de 2.1 a 3.5 grados de calentamiento. Aún en el segundo mejor escenario, tendríamos un calentamiento de 1.8 grados, que es bastante importante desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista del riesgo de los puntos de quiebre. Si consideramos qué significa estos casos a nivel global, cómo sería la distribución de lo que ya hemos observado del calentamiento y lo que dan los modelos, que son los 2 planiferios superiores, vemos que en términos generales el calentamiento, que es mucho más benigno en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, y esto se debe a la presencia en el hemisferio norte de grandes masas continentales que afectan a la atmósfera, mientras que en el hemisferio sur la presencia de un hemisferio cuasi acuático
estabiliza mejor la atmósfera. A medida que vamos incrementando este calentamiento, vemos que en 1,5 grados Sudamérica sigue siendo relativamente beneficiada en este escenario con calentamientos hasta 1,5 grados menores, mientras que en el hemisferio norte hay zonas que, sobre todo en el Ártico, que van a tener calentamientos de hasta 4 grados, y ya cuando vamos a 2 grados, esta situación se pone más delicada, con calentamientos importantes, sobre todo en el hemisferio norte, y el peor escenario ya es catastrófico, con calentamientos continentales de más de 4 a 5 grados, y en el hemisferio norte de más de 7 grados. ¿Qué pasa con la precipitación, que es lo más difícil de modelar? Tenemos que con un cambio de 1,5 grados, empieza a haber una reducción bastante importante de precipitación en Amazonía y un aumento de precipitación en las zonas subtropicales de nuestro continente. Eso tiene que ver con un corrimiento parcial de las corrientes de chorro que separan la región tropical y subtropical, y la expansión de 1,5 grados, 2 grados aproximadamente de la zona influenciada por el trópico, y ya cuando vamos a 2 grados y peor 4 grados, tenemos del lado del Pacífico un secamiento más intenso desde Perú y casi toda la costa de Chile, un ligero aumento de precipitación en Pampa Húmeda y Chaco, y en el peor escenario tenemos severo incremento de precipitación en Pampa Húmeda y Chaco y severas sequías en el resto del continente, salvo en la margen ecuatorial del continente. Lo mismo ocurre en África, con un aumento de precipitación en la zona subsahariana. Pero igual estos son porcentuales, hay que entender que un porcentual de zonas donde llueve muy poco también es un incremento pequeño. Esto no quiere decir que porque haya un aumento del 40% con 4 grados, crezca significativamente la precipitación en la zona subsahariana. Un 40% de muy poco sigue siendo poco. Lo que sí hay que tener y entender que es preocupante, cosa que estamos viviendo hoy con la sequía de la cuenca del Paraná, es la humedad del suelo, o sea, el contenido de agua en el suelo, que ya con 1,5 grados es significativo en prácticamente todo el continente sudamericano, salvo en Pampa Húmeda, parte de Chaco, y en la zona costera de Perú, Ecuador y Colombia, mientras que el resto del continente tiene secamiento, en particular la zona patagónica. En Estados Unidos, Canadá, México pasa lo mismo, cosa que ya se está viviendo, mientras que en la medida que superemos los 2 grados, la situación de los suelos se va a volver crítica y con una afectación importante en las grandes cuencas del continente sudamericano. Otro problema que se está observando es que a medida que aumente la cantidad de dióxido de carbono, disminuye la capacidad de sumidero. O sea que tenemos una especie de realimentación positiva de la cantidad de dióxido de carbono que queda retenida en la atmósfera, porque tanto el suelo como los océanos pueden retener menos, y además, en el caso de los océanos, a medida que aumenta la temperatura y aumenta el dióxido de carbono, los océanos se acidifican, o sea, empiezan a volver ácidos, y disminuye la capacidad de soportar la vida en los océanos, y por lo tanto disminuye la capacidad de fijación o función de sumidero de los mares. ¿Qué implicancias tienen? Bueno, acá vemos las proyecciones de temperatura en superficie media en función de los escenarios, donde acá vemos claramente el calentamiento marcado aún en los escenarios benignos hasta el 2050-2060, y después un ligero descenso de la media global, y cómo en los otros escenarios al 2100 sigue el crecimiento con miras a seguir siguiendo en años posteriores. Acá tenemos la desaparición de hielo ártico,
y en los últimos años tenemos que hablar de la desaparición del hielo antártico, que venía aumentando, y nadie todavía tiene claramente una explicación para eso, pero que sí tuvo un punto de quiebre y empezó a disminuir de manera súbita. Y tenemos cómo de vuelta para el 2050, en los peores escenarios, no va a haber más hielo ártico. Y esto es una realimentación positiva. El hielo marino ártico devuelve en los meses de verano radiación al espacio, reduciendo la cantidad de radiación apta para el calentamiento del planeta. Al desaparecer el hielo, los mares van a empezar a retener mayor cantidad de radiación solar, se va a calentar el mar Ártico y se va a aumentar un proceso que ya ha comenzado, que es la liberación del metano líquido del fondo del océano Ártico, con otra realimentación positiva. Acá vemos lo que les hablaba antes, de la acidificación de los océanos en el tercer gráfico, cómo ha crecido en los últimos 50 y 75 años, 70 años prácticamente, y cómo eso no va a volver a ser como era antes, por lo menos en un tiempo prudencial, y cómo en los otros escenarios llega a niveles muy preocupantes. Tenemos el aumento del nivel del mar, primero para este siglo en relación al 1900, donde vemos un aumento para fin de siglo que en realidad tiene una dispersión muy grande, del orden del metro en el peor de los escenarios, medio metro en el mejor de los escenarios. Eso en realidad significa bastante superficie en zonas costeras de los países también, en el mundo en general, pero y tiene un importante impacto en México, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, de pérdida de las zonas costeras, particularmente en el caso de Argentina, la provincia de Buenos Aires, y en la boca del estuario del Río de la Plata. Y ese proceso se debe en un 50% a la expansión térmica del mar y el resto por los distintos procesos de derretimiento, cambios en el flujo caudal de los ríos, etc. Ahora bien, el proceso de aumento del nivel del mar es un proceso que va a continuar lanzado. ¿Por qué? Porque el derretimiento del hielo ártico y antártico tiene una inercia muy grande en la escala de 1000 años. O sea que lo que estamos haciendo hoy a nivel de hielos polares va a continuar por lo menos durante 1000 años, y eso va a llevar una suba del nivel del mar prácticamente inevitable desde los próximos 200 años de orden de 2 a 3 metros, con un mínimo de 1 metro. Mientras que si no, ese es en el escenario benigno. Y si no hacemos nada con el business as usual, francamente la situación es terrible, con aumentos posibles de hasta 15 metros en el peor de los casos. ¿Cómo impactan en los eventos meteorológicos? Bueno, acá tenemos en una síntesis global una situación donde vemos distintos fenómenos que claramente demuestran un aumento de las olas de calor, una disminución de las heladas, un cambio en la precipitación con aumentos en inundaciones, etc. Así que esto indica los distintos eventos extremos que van a poder ir ocurriendo en los distintos lugares del planeta y que son preocupantes porque también algunas de estas cosas pueden ocurrir a partir de puntos de quiebre y volverse mucho más frecuentes. Situación que aún no sabemos hoy cómo va a ser, por los motivos que les expliqué al principio de la charla. Esto es el aumento de la temperatura y la relación lineal que hay en el aumento de las emisiones, la acumulación de dióxido de carbono hasta el año 2050, lo que significa la acumulación, según los distintos escenarios, y las consecuencias que esto puede tener a la temperatura, otra vez más, y cuál es el stock de cuenta bancaria, digamos, de carbono, que nos quedaría para liberar si vamos a los distintos escenarios.
cuánto calentamiento adicional en gigatoneladas de emisiones vamos a tener. Entonces, en el escenario más benigno, necesitamos una reducción drástica, porque estamos hablando de un saldo bancario permitido de emisiones de carbono de no más de 900 gigatoneladas para 1,5 grados. O sea, esto nos indica la urgencia de actuar. Y esto es la parte del informe, en sí mismo los principales resultados sintetizados en el documento. Y antes de cerrar la charla, quería compartir con ustedes brevemente la parte del, si me permiten, de la página interactiva para que sepan ustedes acceder, ir viendo las distintas opciones que tiene esto. Acá está, si lo abre, el escenario que lo dejé cargado con los datos, distintos datos de observaciones. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden cambiar o hacer un zoom en distintos lugares. La variación anual de temperatura desde 1850 al presente, la variación en verano, pueden elegir distintas variables, temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura del mar, concentración de hielos, que pueden elegir que se vea dónde es significativa o no. Esta zona indica que los cambios no son significativos cuando lo ponen así. Para hacer este informe. También tienen comparaciones con resultados paleoclimáticos. Estas son las observaciones y modelos para el mundo y para distintas regiones. Estos son datos de precipitación, estos son datos de temperatura, acá las distintas familias de modelos, y esto lo que nos permite es ver un poco en la región donde vivimos o regiones de interés para investigación o para cuestiones de decisiones económicas, dónde estamos parados y cuáles son las distintas opciones de evolución futura. Y paro acá para dejar un poco de tiempo a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pido perdón porque estaba deshabilitado el chat, como este es un Zoom que usamos varios con distintas características. Nuevamente les pedimos perdón por este problema, pero bueno, ya está habilitado. Y bueno, tenemos la primera pregunta, que es, no puedo decir quién la hace porque, dice, soy Cecilia, animadora de Buenos Aires. ¿Qué cambios socioeconómicos, o quizás naturales también, se han podido detectar a nivel de mapa del planeta que tengan mayor retroalimentación negativa sobre el calentamiento? Bueno, el cambio que mayor impacto ha tenido, un cambio socioeconómico que mayor ha tenido impacto sobre el calentamiento ha sido el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal, uno se olvida cuando lo analiza, que los CFC son poderosísimos gases de efecto invernadero, del orden de una molécula de los famosos CFCs, de un potencial de gas de efecto invernadero de 1000 a 5000 veces una molécula de dióxido de carbono. Con lo cual, aunque sean gases de mucha menor concentración, son poderosos forzantes del calentamiento. Se estima que si no hubiera sido por el Protocolo de Montreal y todas sus reglamentaciones, hoy estaríamos en un escenario, aún tomando las mejores normas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero tradicionales, del orden de 2,5 grados a 3. Con lo cual, si estamos hablando de 1,5 grados hoy, es porque el Protocolo de Montreal fue exitoso. Y sigue siendo exitoso porque está regulando las nuevas emisiones. Bien, ahora tenemos una pregunta de Lucía Portillo que dice: ¿cuál sería la medida más urgente a tomar para ralentizar los cambios? Y la principal fuente de emisión por lejos, que todavía no está publicado su estado actual en este informe, porque eso va en el informe del Grupo de Trabajo 3, es la generación eléctrica. El 70 al 75 o el 80% según el país de la generación eléctrica todavía es con combustibles fósiles. Ese causal, digamos,
pone en duda muchas cuestiones, porque si no se cambia esa pata, digamos, de las emisiones, todas las demás emisiones, inclusive la de cambios en agricultura, cambios en los autos, es cosmética. Una parte se resuelve yendo a la eficiencia energética en los equipamientos que se usan en la industria, en el domicilio, y la eficiencia energética en las redes de distribución. Pero si no hay un cambio hacia formas renovables de generación eléctrica, lo único que nos queda para evitar lo peor del calentamiento es por unos años incrementar la energía nuclear, cosa que tampoco es muy bueno que digamos. Claro. Y la segunda fuente es revisar toda la parte agrícola, que es la segunda causa por lejos de emisiones. Sí, agricultura incluido cambio de uso del suelo o solo Claro, agricultura. no, es que agricultura y cambio de uso del suelo van de la mano. El tema es que por lo general la gente piensa en Amazonía como, o era, sumidero de emisiones. En realidad, pastizales sanos y suelos sanos son tan importantes como Amazonía para la fijación de dióxido de carbono. Entonces, Gracias. todo lo que son agrotóxicos y biocidas no solamente matan las plagas, sino que también matan toda la biodiversidad que ayuda a la fijación del dióxido de carbono. Buenísimo. Tenemos acá una pregunta de Julio López. ¿El reciente evento de lluvia en el casquete glaciar de Groenlandia fue previsto en sus causas o no estaba contemplado? ¿Qué implicancias sistémicas puede tener? ¿Es un punto de quiebre? Bien, el tema estaba contemplado. Hay que entender que el centro norte de Groenlandia y el Ártico son desiertos por definición. Al aumentar la humedad por el calentamiento de los océanos de manera significativa y al aumentar la temperatura, estos antiguos desiertos o exdesiertos están empezando a tener eventos tenues, pero mucho más frecuentes de precipitación nibia y por el aumento de temperatura, como se observó en la base Esmeralda en Argentina, aumentos de precipitaciones también. Entonces, estaba esperado, no es necesariamente un punto de quiebre aún por el momento, puede serlo en un futuro. Gracias. Otra pregunta de Lucía Portillo. La energía solar requiere de baterías de almacenamiento. ¿Cómo evalúa su manejo posterior? Bueno, hoy el almacenamiento está basado en el litio y la minería de litio. Tiene dos problemas. Primero, la minería de litio, que se hace en base a agua, que se realiza en salinas, en primer lugar del altiplano asociado al Himalaya, el Tíbet y demás. En segundo lugar, en el altiplano de nuestro continente, donde no hay agua. Entonces, se requiere grandes cantidades de aguas en zonas desérticas. Ahí ya tenemos un primer problema. Y desde el punto de vista de manejo, todavía no hay las tecnologías para reciclar completamente las baterías de litio, y los residuos con los óxidos de litio y demás son altamente tóxicos. En el mundo se está hablando hoy de hacer legislación que haga una cascada de usos de las baterías de litio hasta que surjan nuevas tecnologías que usen otros elementos que no son el litio, y al que la Unión Europea y el Reino Unido están invirtiendo muchos fondos para lograrlo. No queda otra que hacer esta cascada, que es primero el auto, que requiere una carga rápida, después el sector industrial, y después, como en tercera mano, el sector domiciliario, que requiere una carga más lenta, para poder extender en algunos años la vida útil de estas baterías antes de proceder a su reciclado. Yo me pregunto en países como Argentina o Brasil o Chile o Perú si es posible o factible lograr una ley de esas características. Gracias. Bueno, acá hay una que hace Sandra Veiga, pero que entiendo que se refiere a cuando estabas hablando de los principales emisores y entre ellos Sí. citabas agroindustria y cambio de uso del suelo. Pregunta si también la actividad ganadera está incluida y la combino con una de Miriam, así podés contestar las dos juntas, de Miriam Becker, que pregunta si tenés idea de cuánto hay que reducir la actividad ganadera e industrial en Argentina para que sea sustentable. Bueno, ahí es un punto interesante. Las soluciones para el cambio climático tienen que ser basadas en ecosistemas. No hay soluciones llave en mano, ni una solución que sea válida en una parte de Estados Unidos similar de producción ganadera puede ser válida en Argentina. La ganadería
es una de las áreas que está puesta en la picota, pero según en qué ecosistema se haga, una ganadería sustentable hasta puede ayudar a reducir emisiones. Por lo tanto, hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de mantenimiento del suelo como sumidero depende primero de la fertilidad del suelo y segundo la capacidad del suelo de retener dióxido de carbono y agua. Si yo tengo una ganadería sustentable como la que ha implementado Uruguay, puedo generar con la ganadería un sumidero de emisiones y una reducción de inundaciones. ¿Por qué? Porque el suelo sano también frena el escurrimiento del agua hacia las cuencas. Eso está estudiado, hay varias estancias en Argentina que están trabajando con eso. El CONICET tiene proyectos de ganadería sustentable en pampa húmeda, en bosques, tanto del norte argentino, Chaco, como bosques patagónicos, que permitan además reducir el riesgo de desmonte, porque tiene otro uso ya ese bosque, en cantidad de ganado sustentable. Y la Universidad del Centro ha estado trabajando en la combinación de ganado y ñandú para reducir el problema de las emisiones y aumentar la incorporación de la materia fecal del ganado al suelo, que la vaca emite, genera la bosta, digamos, en términos técnicos, y el ñandú ablanda el suelo para que eso penetre más fácilmente. El INTA también está trabajando. Hay distintas tecnologías. En el CONICET también se está trabajando en el uso de camélidos sudamericanos, se llama vicuña y demás, para ganadería alternativa en zonas donde el ganado vacuno no sea apto. El ñandú podría ser una industria interesante que Argentina está desaprovechando por cuestiones político-económicas. Sí, vale aclarar además que no es lo mismo lo que se habla de ganadería sustentable con criar por feedlot, además del tema de las emisiones, una cuestión de calidad de la carne y por lo tanto de salud. Claro, se me ocurre ahora hablar de por esa razón tan importante la petición católica, planeta sano, gente sana, ¿no? Claro, bueno, el problema de la cría de pollos también es un problema de metano y de contaminación de suelos y de agua. Los feedlots en Brasil tienen terribles problemas económicos por contaminación de suelos y de aguas, además del desmonte masivo de Amazonía. Es así que la Unión Europea periódicamente amenaza dejar de comprar carne a Brasil, cosa que nosotros no hemos aprovechado. Bien, otra pregunta de Julio López. ¿Qué impacto puede tener el impulso de la industria espacial como actividad comercial, turística, y como posibilidad cierta de minería espacial que puede generar una gran actividad de vectores y satélites, así como de basura espacial, que ya es importante? ¿Hay estudios? Del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero de cohetes hay muy pocos estudios, porque hasta hace poco la actividad era relativamente baja. Sí hay un severo problema de chatarra espacial, que es un problema grave inclusive para los astronautas de las bases de la estación espacial, porque un bulón perdido en el espacio es una bala de altísima velocidad, loca en el espacio, que no solo puede matar a los astronautas, sino que rompe frecuentemente los satélites de investigación, a los satélites de comunicaciones. Yo creo que pensar en minería espacial es una locura, porque es exportar a otro planeta nuestro desastre socioeconómico, y no creo que sea sostenible por el momento, y con un grave impacto atmosférico, pensando que de alguna forma los pocos estudios que hay indican emisiones bastante insignificativas de gases de efecto invernadero. Piensen que un cohete para salir de la atmósfera terrestre tiene que llegar a una velocidad mínima de 11,6 metros por segundo. Y con la masa que tiene un cohete es un montón de energía. Sí, acá me hablan de las granjas porcinas. Sí, las granjas porcinas tienen un problema adicional, al igual que los feedlots. Primero que en la cantidad de cerdos que se hacinan en China son granjas de millones de animales. En esos millones de animales tenemos el problema adicional, además de las emisiones y de contaminación, que el cerdo tiene un sistema inmune muy parecido al humano y sirve de puente para que
ciertos virus muten y se conviertan en enfermedades que pueden afectar a las personas. No tenemos otra pregunta, así que aprovecho para hacerte una propia. Hiciste referencia a la importancia de los océanos como reguladores del clima, y hace poco tiempo salió un artículo de que se estaría afectando la corriente del Golfo. ¿Podrías darnos tu opinión, tu comentario, algún agregado sobre eso? Sí, la corriente del Golfo es muy importante porque es el regulador del clima del hemisferio norte, que permite que en toda Europa y parte de hasta Asia, el límite de Asia de los Urales, altas latitudes tengan climas templados. O sea, hay que pensar que Londres tiene la latitud de Puerto Deseado para ubicarnos un poco en el mapa. Estocolmo tiene la latitud de Ushuaia, prácticamente. Sin embargo, no tienen las temperaturas que tenemos en Puerto Deseado en Ushuaia, aun cuando Puerto Deseado y Ushuaia tienen climas marítimos. La corriente del Golfo es lo que permite mantener eso. En el pasado, que estaba retratado de manera muy simbólica en la película esta de la glaciación súbita, el día después de mañana, se cortó la corriente del Golfo por intrusión de agua dulce. En el caso del periodo de Younger Dryas, donde ocurrió esto y hubo una especie de edad de hielo que duró varios miles de años, la rotura del dique de Morera, que contenía el mega lago de lo que es hoy los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, hizo que en muy poco tiempo se vertiera una enorme cantidad de agua dulce sobre el mar, afectando la salinidad del Atlántico Norte. ¿Qué está pasando hoy? Perdón, claro, eso derivó en esa glaciación que ocurrió en un periodo de no más de 50 años, se estima hoy. Algunos dicen 100, otros dicen 20, promedio 50 años. Y duró varios miles de años, con un descenso bastante brusco a nivel mundial, a nivel global, y en el caso de Sudamérica, un incremento del periodo seco, una extensión de la zona seca. ¿Qué está pasando hoy? Tenemos un derretimiento acelerado de Groenlandia, y se estima que la acumulación de agua dulce de manera rápida puede llegar a generar una capa de algunos milímetros de espesor de agua más liviana, de agua dulce, sobre el Atlántico Norte, que tengan un efecto suficiente en la salinidad del Atlántico Norte para evitar que la corriente del Golfo, que se hunde en Islandia para cerrar el circuito de circulación oceánica, deje de hundirse. Y eso frenaría toda la corriente y por lo tanto se enfriaría Europa y se dispararía un periodo frío del hemisferio norte. Bueno, tenemos dos últimas preguntas y tenemos que cerrar, ya estamos repasados en tiempo. Una dice, si podrías explicar más exactamente el problema de las emisiones de gases por la ganadería en base pastoril, sin referirte a la agricultura, sino concretamente al ganado, ya que a veces hablamos a la ligera y la producción ganadera es muy importante en Argentina y Uruguay. Bueno, Lucía Portillo, leo todo, contestá lo que podés antes de terminar y son las últimas. Lucía Portillo hace un comentario sobre que a este paso, creo que esto fue al tiempo de las granjas porcinas, el problema no es si tendremos otra pandemia, sino cuándo. Bueno, agradecimiento. Pregunta de Marcela Bianchi. Frente al informe del IPCC, ¿qué decisiones se requieren tomar en Glasgow? Sonia, la consulta acerca de los denominados bonos verdes, si son un instrumento válido y cuánto a la difusión escasa que se hace en el país. Y nada más, cerramos acá, todo el resto del tiempo. Pablo. Vamos a la ganadería. Efectivamente, la ganadería es esencial para la economía de Uruguay y de Argentina, pero también es esencial para la preservación de suelos. Argentina es el segundo o tercer país del mundo en nivel de degradación de suelos, que no implica necesariamente desertificación. En algunos lugares del territorio sí, pero la pampa húmeda, por ejemplo, tiene severa degradación de suelos por problemas en la vuelta a reabonar los suelos, etc., y pérdida de oligoelementos esenciales. La ganadería, bien manejada, es necesaria con una rotación integrada a la rotación de cultivos para preservar las características básicas de los suelos de Uruguay y de Argentina, de la pampa húmeda. ¿Por qué?
justamente por la recuperación de los elementos esenciales del suelo, el mantenimiento de la materia orgánica, y que es necesaria también para poder sembrar después, y que eso no se logra con fertilizantes. O sea, es mucho más económico y sano alternar con ganadería, que además genera mucho más empleo que la agricultura, para poder mantener el ecoagrosistema pampeano en un funcionamiento sustentable. Por eso no es posible, ahora como hace mucho, de decir todo el tiempo que la ganadería no sirve, sino que, como digo yo, las soluciones a los problemas del cambio climático en todos sus ejes, no solamente el ganadero, tienen que ser soluciones basadas en un conocimiento del ecosistema donde se van a implementar, inclusive del ecosistema social. Y bueno, ¿qué quedaba? ¿Qué se requiere tomar decisiones tomar en Glasgow? Bueno, se requiere que todos los países por fin presenten los NDC, que son los compromisos de reducción de emisiones, de manera seria. La mayor parte de los países, incluido la Argentina, no están presentando reducción de emisiones, sino aumentos ligeramente moderados. Hay que reconocer que la presentación de Argentina de 2015 para acá ha ido paulatinamente mejorando, pero todavía está muy lejos de ser razonable, pensando sobre todo que con el nivel de desarrollo socioeconómico que tenemos, per cápita tenemos emisiones mayores que Suecia. Respecto de los bonos verdes, es un tema muy discutido aún, porque en un momento vinieron atados de alguna manera con intereses de transferencia tecnológica a los países desarrollados, con lo cual el tema de los bonos verdes todavía es delicado y yo creo que necesita un compromiso mucho más serio, al igual que la CNDC. Pablo, como siempre, te agradezco. Si bien sos socio fundador del movimiento Laudato Si, sé que tu tiempo está muy ocupado, así que no tengo palabras para agradecerte esto, que fue un pedido de Hispanoamérica para entender un poco mejor el informe. Estamos grabando esta presentación, después avisaremos dónde la pueden volver a ver quienes así lo deseen. Muy bien, bueno. Un beso enorme y hasta la próxima. Hasta luego todos. Chau, chau. Chao.